En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión en el Espíritu Santo esté con todos ustedes. Hermanos, todos vamos a disponernos a celebrar esta Santa Eucaristía hoy en el Día del Señor. Para ello, reconozcamos una vez más nuestros pecados y pidamos perdón por ellos. Pedimos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios, protector de los que en ti confían, sin ti nada es fuerte ni santo. Multiplica sobre nosotros tu misericordia, para que bajo tu dirección de tal modo nos sirvamos ahora de los bienes pasajeros, que nuestro corazón esté puesto en los bienes eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. A Dios le agrada la petición de Salomón y le concede mucho más de lo que le ha pedido. Pongamos mucha atención a este pasaje bíblico. Del primer libro de los Reyes. En aquellos días, el Señor se le apareció al rey Salomón en sueños y le dijo: Salomón, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Salomón le respondió: Señor, tú trataste con misericordia a tu siervo David, mi padre, porque se portó contigo con lealtad, con justicia y rectitud de corazón. Más aún, también ahora lo sigues tratando con misericordia, porque has hecho que un hijo suyo lo suceda en el trono. Sí, tú quisiste, Señor y Dios mío, que yo, tu siervo, sucediera en el trono a mi padre David.
pero yo no soy más que un muchacho y no sé cómo actuar. Soy tu siervo y me encuentro perdido en medio de este pueblo tuyo, tan numeroso que es imposible contarlo. Por eso te pido que me concedas sabiduría de corazón para que sepa gobernar a tu pueblo y discernir entre el bien y el mal. Pues sin ella, ¿quién será capaz de gobernar a este pueblo tuyo tan grande? Al Señor le agradó que Salomón le hubiera pedido sabiduría y le dijo: por haberme pedido esto, y no una larga vida, ni riquezas, ni la muerte de tus enemigos, sino sabiduría para gobernar, yo te concedo lo que me has pedido. Te doy un corazón sabio y prudente, como no ha habido antes, ni lo habrá después de ti. Te voy a conceder además lo que no me has pedido, tanta gloria y riqueza que no habrá rey que se pueda comparar contigo. Palabra de Dios. Yo amo, Señor, tus mandamientos. Yo amo, Señor, tus mandamientos. A mi Señor, lo que me toca es cumplir tus preceptos. Para mí valen más tus enseñanzas que miles de monedas de oro y plata. Yo amo, Señor, tus mandamientos. Señor, que tu amor me consuele conforme a las promesas que me has hecho. Muéstrame tu ternura y viviré, porque en tu ley he puesto mi contento. Yo amo, Señor, tus mandamientos. Amo, Señor, tus mandamientos, más que el oro purísimo. Por eso tus preceptos son mi guía, y odio toda mentira. Yo amo, Señor, tus mandamientos. Tus preceptos, Señor, son admirables. Por eso yo los sigo. La explicación de tu palabra
Dios nos ha predestinado a ser sus hijos y hermanos de Jesucristo. Escuchemos atentamente las enseñanzas del apóstol. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ya sabemos que todo contribuye para bien de los que aman a Dios, de aquellos que han sido llamados por Él segundo designio salvador. En efecto, a quienes conocen de antemano, los predestina para que reproduzcan en sí la misma imagen de su propio Hijo, a fin de que sea el primogénito entre muchos hermanos. A quienes predestina, los llama. A quienes llama, los justifica. Y a quienes justifica, los glorifica. Palabra de Dios. Jesús nos habla de los rasgos del reino que Él quiere establecer en este mundo. En pie, por favor, para cantar el aleluya y abrir nuestro corazón y sentidos a la proclamación del Santo Evangelio. Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. El Señor esté con todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría va y vende cuanto tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas que al encontrar una perla muy valiosa va y vende cuanto tiene y la compra. También se parece el reino de los cielos a la red que los pescadores echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando se llena la red, los pescadores la sacan a la playa y se sientan a escoger los pescados. Ponen los buenos en canastos y tiran los malos. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Vendrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. ¿Han entendido todo esto? Ellos le contestaron: sí. Entonces él les dijo: por eso todo escriba instruido en las cosas del reino de los cielos es semejante al padre de familia que va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas. Palabra del Señor. Por la lectura de este Santo Evangelio, hermanos, nos encontramos en el domingo 17º del tiempo ordinario. Y hoy es
es el tercer domingo en el que el Señor nos habla del reino de Dios por medio de parábolas. Es el tercer domingo. Habíamos dicho, estábamos en el capítulo 13 del Evangelio de Mateo, que contiene 7 parábolas del reino de Dios. Ya escuchamos hace 2 domingos la parábola del sembrador, hace 8 días las parábolas del trigo y la cizaña, la semilla de mostaza y la levadura. Esas fueron hace 8 días. Y hoy, hermanos, las últimas 3 parábolas de este capítulo 13. Hoy escuchamos la parábola del tesoro escondido, la perla preciosa y la red. Son las parábolas que hoy hemos escuchado. Estas son, pues, las comparaciones que el Señor hace sobre el reino de Dios, sobre el reino de Dios. Y bien vale la pena, hermanos, recordar, tener claro qué es el reino de Dios. Bueno, de una manera muy sencilla lo hemos dicho y lo seguiremos enfatizando. El reino de Dios es la presencia de Dios en nosotros, es la presencia de Dios en nuestra vida. Así, muy sencillo. La presencia de Dios. Ese es el reino. Por eso, cuando hacemos la oración del Padre Nuestro, decimos: venga a nosotros tu reino. La presencia de Dios, la presencia del Señor en nuestra vida. Con esto, hermanos, así que el tema que nos sugiere las parábolas de hoy, sobre todo las 2 primeras, pues es que nuestro Dios pertenece a lo esencial. Nuestro Dios pertenece a lo esencial. Por tanto, nuestra reflexión tiene que ir por allí, valorar lo esencial, el valor de lo esencial. Y desde ahí vemos primero, en la primera lectura, que es del libro de los Reyes, se nos comentó que murió David, el rey David, y lo sucede su hijo Salomón, siendo todavía un muchacho inmaduro, inexperto en muchos sentidos, y que estando dormido, dice el texto de hoy, se le presenta a Dios y le pregunta a Salomón: ¿qué quieres que te conceda? ¿Qué quieres que te dé? ¿Y qué le pidió Salomón? Sabiduría, le pide sabiduría y le pide también saber escuchar y discernimiento para poder gobernar al pueblo. En otras palabras, Salomón, ¿qué le está pidiendo al Señor? Le está pidiendo lo esencial, lo esencial. Le pide sabiduría, capacidad de escucha y discernimiento. En otras palabras, pide cosas esenciales y de esto Dios se sorprende. Dios se sorprende porque pensó que pediría riquezas, vencer a los enemigos o no sé, algunas otras cosas. No, pide lo esencial. En la segunda lectura que escuchamos hoy de San Pablo a los Romanos, hay una frase que podríamos decirlo así, es una perla preciosa y de lo cual ya habíamos comentado hace 8 días también. Esa frase de San Pablo hoy en la carta a los Romanos nos dice: todo contribuye para los que amamos a Dios, todo contribuye. Para poder decir esto, hermanos, es necesario viajar, por decirlo así, a lo esencial, a lo esencial. De lo contrario, se queda uno en lo superficial y se enreda uno en lo aparente, en lo aparente.
Si eres capaz de ir a lo esencial, podrás decir, todo contribuye, todo es bueno, todo es un regalo, todo es bendición para los que amamos a Dios. Y en este contexto nos podemos preguntar, muy a propósito, esta pandemia que estamos sufriendo todos, ¿qué de bueno tiene? ¿Qué bendición nos trae? Porque en la fe, lo acabamos de escuchar con Pablo, en la fe todo contribuye. Y de un mal podemos sacar un bien, hasta un milagro. Así que esto es interesante hoy en lo que nos presenta Pablo en esa frase. Todo contribuye. Y luego, pues, en el Evangelio escuchamos las 3 parábolas y ponemos nuestra atención en las 2 primeras, el tesoro escondido y la perla preciosa, que quien encuentra es capaz de venderlo todo, es capaz de sacrificar todo por adquirir ese tesoro, esa perla preciosa. Y eso es viajar a lo esencial y no quedarse en la superficie. Aquello que para mí era importante, después de encontrarme con el Señor, porque aquí está la clave, hablar del tesoro, hablar de la perla preciosa, es hablar de Dios, básicamente, es hablar del Señor. Y por tanto, aquello que para mí era importante, después de que me encuentre con el Señor, todo pasa a un segundo plano, todo absolutamente a un segundo plano. Y entonces, cuando yo descubro o me encuentro con el Señor, soy capaz de renunciar a eso y mucho más. Encontrarse, hermanos, verdaderamente con el Señor es encontrar un tesoro, una perla preciosa, y todo lo demás va a quedar como secundario. Por poner un ejemplo, hermanos, muchos seres humanos sufren mucho en el plano afectivo. ¿Por qué? Pues porque aún no han conocido el verdadero amor. Porque el día en que tú conoces el verdadero amor, aunque haya una ausencia, una ruptura, una separación, no te vas a derrumbar, no te vas a devastar, porque conoces el verdadero amor. Porque ya encontraste la perla preciosa, y por eso todos los demás amores pasan a un segundo plano. No importa que haya situaciones tremendas, nos quedará el gran amor de nuestra vida, Jesucristo el Señor. Eso es el reino de Dios, que tú te enteras precisamente cuál es el amor esencial de tu vida. Y los demás amores son alternos, son secundarios, son sucedáneos. Tu gran amor, tu perla preciosa es Jesucristo el Señor. Ojalá y así sea. Ahora bien, hablando sobre lo esencial, reflexionando sobre lo esencial, nos podemos encontrar que eso esencial tiene 3 características. Tal vez habrá más, seguramente, pero a mí me llaman la atención 3 características que tiene lo esencial. Primera característica, dice Antoine Exupéry, el autor del librito del Principito,
que muchos conocemos, y los que no, ojalá aprovechen la pandemia está muy pequeño, pero es para adultos. Entre otras cosas, ¿qué nos dice en el Principito, en este pequeño libro? Hay una frase maravillosa: lo esencial es invisible a los ojos, solo se puede ver bien con el corazón. Una frase maravillosa. Entonces, primera característica de lo esencial: es invisible a los ojos, solo se ve con el corazón. Aplicándolo un poquito a nuestro caso, que de personas creyentes que somos, lo podríamos aplicar a los sacramentos. ¿Qué es un sacramento? Signo sensible de la presencia y del amor de Dios. Eso es un sacramento, que en un momento dado, por la fe, pues no es posible verlo muy bien con los ojos, pero sí captarlo con el corazón. Cada uno de los sacramentos, por poner una aplicación aquí. Segunda característica de lo esencial: lo esencial es gratuito. Lo esencial es gratuito, no tiene precio. Esto, hermanos, nos cuesta mucho entenderlo, lo de gratuito. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados por cultura que lo gratuito es de dudosa calidad, que lo gratuito no tiene mucho valor. Así lo pensamos. Entonces, por eso a veces nos cuesta mucho aceptar lo gratuito, como que no le damos mucho valor. Si tiene un costo, entonces sí vale. Esa es nuestra cultura. Pero aquí está precisamente lo grandioso y lo paradójico. Lo esencial verdaderamente es gratuito. Tercera característica: lo esencial es lo único capaz de sostener la vida toda. Es capaz de sostener la vida, lo esencial. No es lo material, no es lo efímero, no es lo circunstancial, no es la moda, no es lo superficial, no. Es lo esencial, lo que sostiene verdaderamente la vida. También hoy lo que estamos viviendo, esto que estamos viviendo tan complicado, ¿de qué nos sirve tener lo necesario si no tenemos lo esencial? ¿De qué nos sirve? Entonces, apliquemos la tercera característica: lo esencial es lo único capaz de sostener la vida toda. Pero, ¿qué es lo esencial? ¿Qué ejemplos podríamos poner de lo esencial para tener más claro todo esto? ¿Cuáles son los esenciales de la vida? Bueno, vamos a poner algunos ejemplos. Considero que los más importantes, y habrá mucho más. Primer esencial en la vida, yo creo que sabemos cuál es el primer esencial: Dios. Dios es el primer esencial. Ya sabemos, lo hemos dicho, una sociedad, una familia, una persona sin Dios son situaciones caóticas, lo sabemos. Entonces, primer esencial es Dios en la vida de nosotros. Segundo esencial: tu alma, tu espíritu. No se ve, es gratuito, pero ¿cómo sostiene? Igualmente Dios, no se ve, es gratuito, pero sostiene mucho. Tercer esencial: el amor. Es un esencial. Somos criaturas hechas por amor, lo sabemos desde la creación. Entonces, el amor es un esencial.
¿Qué sería del ser humano sin esa capacidad de entrega, de donación? ¿Qué sería de nosotros sin esa capacidad de volcamiento, de darse, de entregarse? ¿Qué sería de nosotros? El amor no se ve, el amor es gratuito, pero ¿cómo sostiene nuestra vida? Cuarto esencial, tus convicciones, tus principios, tus valores son esenciales. ¿Qué sería de nosotros sin convicciones, sin principios y sin valores? ¿Qué sería? No se ven, son gratuitos, ¿y cómo sostienen? Quinto esencial, la conciencia. La conciencia. ¿Qué sería de nosotros sin conciencia? Nos volveríamos inconscientes, irresponsables, incluso inhumanos. Seríamos muy parecidos a los animales irracionales. La conciencia no se ve, es gratuita y sostiene. Sexto esencial, la felicidad. Es un esencial. El foco, el centro de cada uno de nosotros, creo que es natural. Todos queremos ser felices. Es la felicidad. Les cuento una historia, una pequeñita historia. Dice que era un pequeño cachorro, un perrito, un cachorro, inmaduro, obviamente, sin muchos conocimientos. Y le llegó la información que la felicidad estaba en la cola. Que la felicidad estaba en la cola. Y entonces, ¿qué hacía este cachorrito? Pues dar vueltas para poder alcanzar esa dicha felicidad, ¿no? Y ahí estaba dando vueltas. Y llega otro perro, ya grande, maduro, con mucha experiencia de la vida, y le pregunta al cachorro, ¿qué haces? Y el cachorro le dice, quiero alcanzar la felicidad porque me han dicho que ella está en la cola. Y el perro, ya adulto, con experiencia, le dice, es cierto, la felicidad está en la cola. Por eso yo voy a donde tengo que ir y hago lo que tengo que hacer y la felicidad me sigue. Interesante. Entonces, ¿dónde está la felicidad humana? Sé recto y la felicidad irá tras de ti. No la persigas, porque comenzarás a dar vueltas y vueltas en el mismo lugar. Esa es la enseñanza aquí. Así que, hermanos, un esencial de la vida, hacer las cosas como hay que hacerlas e ir a donde tengo que ir, para que no tengamos que perseguir la felicidad, sino que sea ella la que venga tras nosotros. No es la felicidad auténtica cuando se paga por ella. Cuando tú pagas por ser feliz, no es la verdadera felicidad, es algo distinto, ¿no? Así que, hermanos, la felicidad no se ve, es gratuita, ¿y cómo sostiene? Por último, hermanos, otro esencial, la paz interior. La paz interior, esa que te hace estar tranquilo y que cuando vas a tu cama y pones tu cabeza en la almohada, duermes maravillosamente.
concilias el sueño. Esa paz interior no se ve, es gratuita y sostiene mucho. Pero algo muy importante, hermanos, esa paz interior es consecuencia ¿de qué? De tener una experiencia seria de Dios. La consecuencia seria de un encuentro con Dios es la paz interior. Por eso cuando vemos, porque se nota cuando alguien tiene esa paz interior y dice uno, es un hombre de Dios, es una mujer de Dios, ¿no? La experiencia de Dios, su resultado, ¿cuál es? La paz interior. Por tanto, hermanos, no olvidemos, la paz interior no se ve, es gratuita y sostiene mucho nuestra vida. Con todo esto, hoy, ojalá y todos digamos desde lo más profundo de nuestro ser: Señor, tú eres mi tesoro, tú eres mi perla preciosa, el que le da sentido y valor a mi vida. No permitas que me separe de ti, porque sin ti mi vida toda se derrumba. Sosténme como solo tú sabes hacerlo. Así sea. Profesemos nuestra fe, hermanos. Te pregunto, ¿crees en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Crees en Jesucristo, su único Hijo y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? ¿Crees en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Esa es nuestra fe, es la fe que profesamos todos nosotros en Jesucristo nuestro Señor. Hagamos nuestras oraciones y digamos: Padre, escúchanos. Para que la sabiduría divina acompañe siempre al Papa Francisco en la dirección de nuestra Santa Iglesia, oremos al Señor. Padre, escúchanos. Para que los gobiernos del mundo, iluminados por el Espíritu Santo, gobiernen con justicia, oremos al Señor. Padre, escúchanos. Para que los que sufren encuentren consuelo y nuestro auxilio en sus necesidades, oremos al Señor. Padre, escúchanos. Por los enfermos y en especial los contagiados del COVID-19, para que encuentren paz, consuelo y fortaleza en Jesucristo, oremos al Señor. Padre, escúchanos. Para que la palabra escuchada este día nos ayude a dirigirnos por este mundo con la sabiduría de Dios, oremos al Señor. Ponemos en las manos de nuestro Señor a todos nuestros fieles difuntos para que el Señor les conceda la resurrección de Jesucristo. Oremos al Señor. Escucha, Señor, nuestras plegarias y danos la sabiduría para conocerte y amarte por Jesucristo nuestro Señor. Recibe, oh Señor, toda nuestra
hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, los dones que por tu generosidad te presentamos, para que por el poder de tu gracia estos sagrados misterios santifiquen toda nuestra vida y nos conduzcan a la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y es necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en quien vivimos, nos movemos y existimos, y todavía peregrinos en este mundo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura, porque al poseer las primicias del Espíritu, por el cual resucitaste a Jesús de entre los muertos, esperamos disfrutar eternamente el misterio pascual. Por eso te alabamos con todos los ángeles y proclamamos tu gloria con alegría, diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Y desde entonces, hermanos, este es el sacramento de nuestra fe.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Hipólito y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta mis pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Sin darnos la mano, nos damos la paz de Jesucristo. Hermanos, este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Somos dichosos los invitados a la mesa del Señor.
pescador me vuelva yo. Quiero ir contigo, espérame, Señor. Aún no termino, espera por favor. Escucha el canto que nace de mi voz. Te quiero, Señor, yo te quiero. Te quiero. Eterno viajero. Tiempo y no dejo de pensar en el extraño que embarcó. Quiero y no puedo recordar el recuerdo de su voz. Te quiero, Señor, yo te quiero. Te quiero, eterno viajero. Oremos. Habiendo recibido, Señor, el sacramento celestial, memorial perpetuo de la pasión de tu Hijo, concédenos que este don que Él mismo nos dio con tan inefable amor, nos aproveche para nuestra salvación eterna. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Porque sabemos que Dios nos ama, podemos irnos en paz. Que Dios les acompañe en toda esta semana a todos ustedes y a sus familias. Por favor, permanezcan en sus lugares durante la procesión de salida y nos retiramos en orden, guardando la sana distancia. Andate ya